Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Bueno, estamos con una serie de videos que decidí hacer que, si bien tienen relación con la electricidad, está más relacionado con la física, la ciencia, aunque la electricidad está muy relacionada con la ciencia, obviamente. Y todo surgió a partir de una visita al Museo de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ingeniería de la UBA de Avenida Las Heras, el 2400. Creo que por ahí está en Recoleta. Vimos una bobina de Tesla y bueno, eso me dio la idea de hacer un video más específico sobre eso. Si bien yo ya había hecho uno de la Fundación Telefónica, que habían hecho una muestra de Tesla, por supuesto había ido a visitarla y como no podía ser de otra forma, había hecho un par de videos. Como uno salió, hice dos, uno comentado, uno sin comentar. La voz del comentado salió horrible porque en manos libres tomó re mal el sonido. Pero si ponen canal JB Tesla, lo pueden ver acá. ¿Mm? Dos videos. Vamos a sacar el sonido. La muestra excelente desde el punto de vista museográfico, toda la puesta artística. Bueno, acá vemos que el video temblequea un poco, habría que ver por qué eso. Sabía que hay un estabilizador muy interesante, la infografía, las metáforas, muy interesante. Toda la historia de lo que narra, de la rivalidad Tesla-Edison, lo que hizo Edison, el contexto histórico, la problemática, la biografía contada a través de imágenes, videos, infografía, impresionante. Impresionante esta muestra, espero si ven el video que les guste. Lamento la calidad de imagen que no acompañó el video, no había mucha luz. Encima yo no sé qué pasó, si apliqué algún estabilizador que por lo que estamos viendo complicó más las cosas que solucionarlas. Bien, lo que quería hablar un poquito era, muchas veces en los videos de electricidad, la gente me dice, me comenta positivo y negativo. En los videos de electricidad de 220 de alterna domiciliaria. Entonces, incluso con compañeros de trabajo tuve discusiones que, bueno, me dicen positivo o negativo. Bueno, vamos a aclarar un poquito esto de qué es la corriente continua y alterna. Por empezar, ¿qué es la electricidad? La electricidad es un tipo de energía, una de las energías que hay en el universo y que se manifiesta de diferentes formas. O sea, una energía se manifiesta produciendo determinados fenómenos que pueden ser controlados para producir determinado trabajo. Y por ejemplo, a ver, vamos a ver qué es lo más normal que podemos ver de la manifestación de energía eléctrica en la naturaleza, en condiciones normales sin intervención del ser humano. Podríamos decir que es el rayo, el relámpago. ¿Mm? El rayo relámpago es una manifestación natural de la electricidad que se produce como descargas atmosféricas entre generalmente nubes y tierra. Puede ser entre nubes y la dirección de la corriente puede ser de nube a tierra, de tierra a nube, de una nube a otra, de una nube a una B o de una B a una A. ¿Y por qué se produce el rayo? Esta descarga, esta manifestación, estamos hablando de energía eléctrica, son manifestaciones, condiciones naturales, sin intervención del ser humano que la controle. Bueno, se produce por algo que se llama triboelectricidad o electricidad estática. Que se produce cuando hay flotación entre diferentes materiales. Y ustedes dirán, pero las nubes, sí, las nubes al moverse, al flotarse, al formarse, se cargan de electricidad.
Habrán visto el fenómeno de triboelectricidad tan simple como el de, a ver si podemos ver, de frotar una lapicera de plástico contra el cabello o contra un pullover y vemos que se carga. No vemos, en realidad no vemos. Nosotros lo que vemos es que si lo acercamos a un pedacito de papel, el papel se pega. Eso es lo que nosotros vemos. Perdón. A ver, vamos acá. Era acá, abrir, imagen en pestaña nueva. La abrimos y la podemos agrandar. Nosotros, la manifestación, el trabajo que vemos es de una tracción. Tracción eléctrica que atrae la masa del cuerpo. Cuando, por ejemplo, acá justamente no era lo que quería mostrar. Si frotamos una lapicera de plástico y ponemos unos papelitos en la mesa, se van a pegar y después se van a caer. Esto es porque las cargas eléctricas de un material pasan al otro, se balancean. Por ejemplo, si uno es positivo y otro negativo, se atraen, cuando se tocan, se balancean y desaparecen. Si dos objetos están cargados con la misma carga, positiva o negativa, se repelen. ¿Y las cargas qué son? Las cargas son, digamos que son las partículas eléctricas de los átomos. Y son, el átomo tiene un núcleo con protones y neutrones. Los protones son las cargas positivas y los neutrones, las cargas cero, no tienen carga. Y las cargas negativas son los electrones que orbitan, en realidad no orbitan, es como una nube de electrones alrededor del núcleo. Para que tengan una idea, en escala sería una cancha, como una cancha de River, por ejemplo, una cancha grande. El núcleo sería una pelota de fútbol en el medio de la cancha. Y los electrones serían mosquitas que están por las tribunas. Para que tengan idea de la escala, de la proporción de tamaño entre electrones, núcleo y espacio interatómico. O sea, la mayor parte del espacio interatómico es hueco. Lo que pasa es que la materia vibra todo el tiempo. Si la materia dejara de vibrar, todo sería agujereado, por decirlo de alguna forma. Pero volvamos a lo que nos interesa. Nosotros teníamos que el rayo es una manifestación de electricidad estática que produce en determinado momento por acumulación de cargas eléctricas un salto de una chispa. En el caso de una lapicera con un papel no hay ninguna chispa, simplemente una atracción. En el caso de un rayo, que puede llegar a decenas de millones de voltios, la diferencia de potencial, y miles de amperes en el momento de la descarga eléctrica, ya que el aire tiene condiciones normales de presión y temperatura, humedad y digamos, pureza o contaminación, 10.000 volts cada centímetro. Así que imagínense, para que salte un rayo, los millones de voltios que tienen que haber de diferencia de potencial. Por eso también las consecuencias de un rayo, cuando pega un árbol, le pega una casa, le pega a lo que sea y no descarga adecuadamente. Para eso se usan los pararrayos. Pararrayos no descargan de repente el rayo, descargan de a poco para que no se produzca la chispa, justamente. Bueno, ahora volvemos. Estamos hablando de electricidad estática, estamos hablando de cargas eléctricas en materiales aislantes en general, plástico, vidrio, bonita, resina, lana. Esos no son materiales conductores, pero pueden cargarse de electricidad igualmente, se pueden cargar. De hecho, hay máquinas que se llaman máquinas electroestáticas, vamos a buscar alguna, máquina electroestática, que hacen eso, producen cargas eléctricas. A ver, alguna imagen. Acá hay una muy antigua, que por ejemplo hace girar un disco de vidrio, y carga, acá vemos, carga unas esferas de metal. Y en el metal sí las cargas se distribuyen, porque el metal es conductor. Nosotros tenemos materiales que son conductores y materiales no conductores. Materiales que son mejores conductores y materiales peores conductores.
en materiales que son semiconductores, que están en el medio, se comportan según que tienen cerca, ¿no? En este caso vemos que hay un disco que gira, que hay otro disco, que al girar uno contra otro, justamente lo de la fricción y el movimiento se cargan y transmiten por un cable que recibe de las escobillas las cargas eléctricas a una esfera que se carga, que está aislada de tierra. Esta es una máquina electrostática. Una máquina electrostática antigua. Acá tenemos otra. Básicamente el funcionamiento es el mismo. Esta va tocando unas chapitas la rueda. Acá tenemos otra. Entonces, todas máquinas que hacen el movimiento mecánico como nosotros cargáramos una lapicera frotándola contra el pelo. Bueno, esto mueve un disco aislado y produce justamente esto de cargar luego materiales conductores. Generalmente tienen formas, si vemos, esféricas. Este, hay un montón de máquinas, se siguen utilizando para entender el fenómeno de la carga electroestática. ¿Mm? La manifestación de la carga electroestática en general se presenta como una chispa en algún momento, una atracción entre masas que no tienen nada que ver con magnetismo ni gravedad, sino que la carga eléctrica se atrae una a otra y si tiene la suficiente fuerza puede mover una pequeña masa como la de un papelito cortado que es muy liviano. Pero no tiene nada que ver con la gravedad o el magnetismo, que son otros tipos de energía, de manifestación de energía de la naturaleza. Bien, ahora vimos con esto, estamos hablando de un tipo de electricidad que es estática, si no electroestático o triboelectricidad. Bien, nosotros tenemos después otro tipo de manifestación de la electricidad que es dinámica, que es la corriente que se mueve por los conductores y se genera generalmente por medios químicos como pilas y baterías o generadores electromagnéticos en general, que básicamente voy a darles esta descripción, es campo magnético que corta un conductor, hace mover los electrones dentro del conductor. El conductor que se mueve delante de un campo magnético, se mueven sus cargas eléctricas. Basándonos en este principio, eh, se pueden construir generadores como dínamos o alternadores. Son los dínamos que van en la rueda de bicicleta. Bueno, eso antes se usaba para generar corriente continua, incluso para alimentar zonas urbanas. Edison era se apoyaba mucho esto, mientras que Nikola Tesla apoyaba la corriente alterna que se generaba por justamente generadores electromagnéticos. La ventaja de la corriente alterna es que justamente podemos, como es variable, podemos inducir una bobina que tenga en su proximidad otra bobina que si tiene mayor cantidad de vueltas, eleva la tensión. Tiene menor cantidad de vueltas con respecto a la primera, la primaria, la secundaria ya tiene menor cantidad, reduce la tensión. Esta es la ventaja de la corriente alterna. Y como estamos viendo, estamos hablando estamos hablando de electricidad dinámica y de dos tipos de electricidad. En realidad estamos hablando de la continua, que es la que producen las baterías electroquímicas, los generadores electroquímicos que producen en un polo una carga y en otro otra, que no varía. Varía en realidad con el transcurso del tiempo y su uso va decayendo, pero siempre un terminal es positivo, el otro es negativo. Y tenemos los generadores electrodinámicos de corrientes variables o alternas, que son electromagnéticos. Después tenemos generadores solares, que son materiales, elementos químicos que al recibir luz solar generan electricidad. Y después no voy a hablar de los eólicos, ni los que usan las corrientes marinas, ni los que usan las corrientes de agua, porque son electromagnéticos. Son aspas que son movidas por el agua o por el viento y su energía mecánica es
traducida al movimiento de o bien una bobina, que es una serie, es un conductor enrollado en determinada forma, que se mueve frente a un campo magnético fijo, o un campo magnético que se mueve frente a un bobinado que se llama campo fijo. Esas son las dos. Y vamos a ir hablando. Acá debemos tener justamente de la corriente continua. A ver, viendo las imágenes que nos aparecen, vamos a ver. Quería aclarar algo. Los generadores electrostáticos generan corriente, no generan corriente, generan cargas, voltajes continuos, generan en un polo una carga el positivo y en otro el negativo, separan las cargas justamente. Pero volviendo a la electrodinámica, vamos a la corriente continua generada por baterías. Ojo, también puede ser generada por un generador electromagnético y después, mediante un proceso que se llama rectificación y filtrado, se vuelve a ser continua. Y acá tenemos un simple pero eficaz diagrama que nos muestra el gráfico de curvas, el gráfico de la corriente continua. Tenemos un un eje que es la corriente, puede ser la tensión en realidad, y el tiempo. Vemos que no varía, es corriente continua, no varía en el tiempo. Corriente alterna varía en el tiempo de forma sinoidal, tanto en realidad puede variar, puede ser sinoidal, puede ser cuadrada, puede ser variable. Por ejemplo, la corriente eléctrica que llega a los parlantes de audio, corriente continua variable, no es alterna, no cambia de polaridad, cambia dentro de un de un gráfico, va a tener mayor o menor tensión, pero no va a cambiar de polaridad. No, ¿saben qué? Ahora que estoy pensando, no sé si no se mueve, no pasa por cero, si no es, pero es variable, no es, es variable y no mantiene un cambio constante como esta. ¿Ven que todo el tiempo cambia igual? En el tiempo, bueno, el audio es diferente, porque obviamente representa las ondas acústicas que son traducidas en eléctricas. Bien, a ver. Acá tenemos corriente continua, amperaje, voltaje constante en el tiempo, que era en sí el gráfico. Y no tendría que haber hecho esto, perdón. Tendría que haber hecho esto. Esto ya lo vimos. Este gráfico ya lo vimos y lo que quería era ver este. Corriente alterna. Este gráfico corresponde a este. Tiene amperaje, voltaje variable entre valores positivos y negativos en el tiempo. Recordemos que la corriente se produce cuando hay una circulación. Si no hay una carga entre los polos, no hay corriente. Hay tensión, pero no hay corriente. Un ciclo positivo, un ciclo negativo. Esta es la continua, que es positiva en este caso. Si fuese por acá sería negativo. ¿Con respecto a qué? Respecto a 0 volt, que puede ser tierra o el 0 volt de la fuente. Bien, a ver. Y acá tenemos una corriente variable porque fue subiendo y se mantuvo constante. Ahora supongamos que fue una batería que se cargó y se mantiene. Cuando se descarga la batería vuelve a bajar. Es una fuente de corriente perdón, continua, pero varía porque se carga y descarga la batería. Bien. Y como podemos ver, Google es una fuente inagotable de gráficos. Es muy simple, solamente hay que buscar. Un diagrama que muestra cómo circulan los electrones hacia un lado, de positivo a negativo, perdón, de negativo a positivo, y otro que circula al revés.
va para un lado, viene para el otro, va para y el gráfico resultante es este. Pues gráficos más simpáticos, cargas eléctricas normalmente electrones. Acá acaba de aclarar que los electrones se mueven obviamente en los sólidos, en los metales. En los líquidos, cuando hay cargas eléctricas, por ejemplo agua salada, se mueve para un lado los electrones y para el otro los huecos o falta de electrones en las moléculas que forman el electrolito para los dos lados. Y en el gas es un plasma también para los dos lados. Eso no está mal aclararlo. Bueno, acá corriente continua hacia un lado, todo de negativo a positivo. Y acá corriente continua de nuevo se repiten mucho más. Acá el gráfico, a ver si vemos algo interesante. Está lleno de cosas interesantes, más o menos interesantes. Pero creo que esto está sirviendo. Ah, miren qué interesante este, muy pictórico. La pila es positivo y el negativo. El negativo sale el electrón, le pasan por la lamparita, la prenden y pasan. Por eso les decía, si no hubiese lamparita, no hay circulación de corriente. Hay tensión acá entre estos bordes. Fuerza electromotriz, potencial. Pero no hay corriente. La corriente se establece cuando hay una carga. Que tenemos acá. P y N. Bueno. No me parece muy válido eso. Y acá está un diagrama muy interesante de se está moviendo un conductor que acá tiene dos terminales y acá dos escobillas que tocan los terminales frente a un campo magnético. Al cortar el campo magnético estos conductores aparece, en realidad esto es al revés, esto es un campo magnético que se genera por una batería, justamente. Así como una corriente eléctrica produce un campo magnético genera una corriente eléctrica. En este caso, una fuerza electromotriz produce una corriente que produce un campo magnético, la corriente eléctrica que circula por acá, que se opone al campo magnético de la corriente, se opone al campo magnético de los imanes y se va a empezar a mover esto. Vieron que los imanes, los polos iguales se repelen, los polos distintos se atraen, igual que la electricidad, pero es otro tipo de energía. Hay que aclararlo eso. Acá un generador, exactamente al revés. Si nosotros hacemos girar este cuadrante frente al campo magnético y hay unos carbones que toman en la parte, hay unos carbones que toman, las delgas se llaman, las escobillas toman los contactos que son donde terminan estos conductores. Cada vez que se mueve el campo, el conductor frente al campo magnético, se va a generar una corriente que va a prender la lamparita. Eso obviamente dependerá del diseño, de un montón de cosas. Acá otro muy interesante, esto vamos a ver si después lo hacemos en video. Si movemos una bobina frente a un imán, parece una goma de borrar, pero es un imán, se genera una corriente. Esto era lo que les explicaba. Eh, Acá hay otro interesante ejemplo, que tenemos como un péndulo con un conductor. Cuando aplicamos tensión se va a mover porque hay un campo magnético que se va a oponer al campo magnético que genera la corriente eléctrica. Bien. Pero bueno, sobre todo lo que quería comentarles es esto de que no hay que confundir la corriente continua con la corriente alterna. En nuestras instalaciones es CA, puede ser 120, 110, 220, 230, 380, 440. Pero se usa corriente alterna en las instalaciones domiciliarias, en la red de distribución. Hace mucho se usaba corriente continua, pero era Edison justamente que quería usar corriente continua. Tesla se oponía y bueno, eso lo pueden ver en los videos. Y un conductor F-fase es el que cambia todo el tiempo, como este, en el caso de monofásica. Caso de monofásica. Qué lástima que perdí había, tenía, acá está. Y el otro es neutro, está conectado a cero, a tierra, en la central generadora, esto en el caso de monofásica, una sola fase. Este cable es el que cambia como a ver si tenemos otro gráfico.
No tenemos otro gráfico, tendremos que traerlo como ya mostré, como acá. Uy, se nos fue el... Ahí está. Si es bifásica tiene dos fases, dos cables con fases diferentes. Y de trifásica, tres fases que pueden tener neutro o no. Entre fases va a haber 380, entre fases y neutro 220 en el caso de un generador de 380, obviamente. Bien, bueno, nada, creo que con esto ya podemos ir terminando, podemos pasar a bueno, esto es, por ejemplo, un eh, diagrama que es válido, pero eh, ¿qué pasa con estos diagramas? Confunden porque pone un diagrama de un interruptor que parece de una instalación domiciliaria, una batería que es de auto, una lamparita que es de casa. Está bien, nosotros vemos un diagrama y nos damos cuenta que esto es corriente continua, tiene una batería. Está bien, está mostrando que cuando cierra el interruptor circula corriente, cuando lo abre deja de circular. Está bien, para eso sirve, pero tendrían que ser un poquito más serios en la difusión de datos. Y acá volvemos a la bobina de Tesla, qué loco. Bien, esta también es una bobina de Tesla. Pero bueno amigos, vamos a ir terminando acá. No sé qué les parece esto que vengo haciendo de estos videos un poco más teóricos, si me dicen si se entienden. Hoy hablamos un poco de la energía eléctrica, hablamos de eh, la generación, como puede ser electricidad estática, electrodinámica, química, electromagnética, cómo llega la electrodinámica al generador, que puede ser por obviamente movimiento mecánico que puede ser de cualquier tipo, desde motores hasta calderas, agua que corre por una turbina o viento, generadores químicos como pilas y baterías, que no entramos en detalle. Hablamos de la corriente continua, la alterna y principalmente no confundir la corriente alterna con la continua, porque puede llegar a ser hasta peligroso. ¿Mm? Así que bueno, como siempre les digo, gracias por haber visto el video, espero que no se haya hecho largo, espero sus comentarios y como vemos vamos metiéndonos en videos un poco más de ciencia, de física, que es mi idea empezar a incursionar de a poco y estos pueden servir como base para después pasar a otros videos que se van complementando con el de la bobina de Tesla, que en realidad es un salto, tendría que haber pasado por otros. Pero bueno, son así estos videos y cada uno va tomando lo que le sirve, va viendo lo que le sirve, va preguntando. Con lo que ustedes van preguntando todo, yo también voy haciendo otros videos. Así que, como siempre les digo, muchas gracias por ver el video. Comenten, suscríbanse, denme like, me ayudan a seguir creciendo con los videos. Y nos vemos en el próximo.